Hola, bienvenidas y bienvenidos. Lo que vamos a estar viendo en este video es las estructuras condicionales o las condiciones, como aparece acá, if o else. O bueno, una combinación de ambas. Estas estructuras condicionales se relacionan directamente con lo que estuvimos viendo en el video anterior sobre variables. Las condiciones o las condicionales son básicamente las estructuras que nos permiten que nuestro programa tome decisiones. ¿En base a qué se van a tomar esas decisiones? En base justamente a los valores de las variables. Entonces son dos herramientas que primero componen como una cuestión fundacional en la programación, porque es lo que hace que nuestro programa pueda variar o pueda tomar diferentes caminos de ejecución dependiendo de los valores de las variables. Y en segundo lugar, porque junto con las variables son los que permiten crear como el dinamismo y la lógica que hay detrás de los programas, ¿no? Básicamente, las ramificaciones de posibilidades que yo pueda tener en mi programa se van a dar en relación a los valores de las variables y las estructuras condicionales. Cuando hablamos de estructuras condicionales, va a aparecer en nuestra sintaxis una cosa un poquito diferente a lo que venimos haciendo. Hasta ahora, cuando queríamos ejecutar algo, queríamos crear algo, digamos, sacando dentro de ese paquete de cosas las variables que ya agregan como una sintaxis un poquito diferente en su declaración, por lo menos, las estructuras de condición lo que tienen es que son en definición un bloque de código. Son un nuevo bloque de código que yo voy a poner dentro de mi bloque de código ya, por ejemplo, el draw. Entonces va a tener unos elementos a nivel de sintaxis que varían un poquito, pero es muy simple. Ya lo vamos a ver. La palabra fundacional para la estructura de condiciones, es decir, la que define que eso es una condicional, es if. If del inglés, digamos, es el sí condicional, es si sucede algo, yo voy a tomar una decisión en ese sentido. Si no sucede algo, voy a hacer otra cosa. Viene de ahí, ese es el significado de if. Entonces, la estructura clásica, digamos, la estructura inicial con la que vamos a trabajar las condicionales, es la siguiente. Primero la palabra if, luego los paréntesis que van a definir cuál es la pregunta que nosotros vamos a hacernos, y ahora vamos a analizar un poquito eso, pero ahí es donde vamos a poner la condición, y luego las llaves. Entonces, de esta forma, tengo un if, acá adentro yo voy a preguntarle algo al programa, y dentro de las llaves, lo que voy a hacer es ejecutar qué es lo que quiero hacer si esa pregunta se responde de la manera que yo espero. ¿Cuáles son esas preguntas que yo puedo hacer? Bueno, siempre hablamos de la cuestión informática como esta cosa del universo binario, ¿no? Solo puedo tener respuestas que sean verdaderas o falsas. Esa es la única definición. Entonces, las condicionales se construyen de esa forma. Yo voy a preguntar cosas que solo puedan tener un valor verdadero o un valor falso. Es decir, son estructuras booleanas, solo tienen dos posibilidades, sí o no. Avanzo, me detengo, verdadero o falso. Esa es siempre la estructura de las preguntas que nosotros vamos a hacer acá. ¿Y por qué lo ponemos en sentido de preguntas? Porque básicamente lo que yo escriba acá va a ser verdadero o falso, ¿no? Como lo que decíamos recién. Y si es verdadero, se va a ejecutar lo que está dentro de las llaves. Entonces, podemos pensar como que es una especie de pregunta. Yo le digo, bueno, ¿estos datos son de esta forma? Si el programa me dice, son de esa forma, sí, bueno, ahí ejecuto lo que está dentro de las llaves. Si me dice, no, no son de esa forma, lo hago de otra manera. Vamos a armar un pequeño ejemplito, que es crear una elipse, siempre una elipse, que va a estar en el medio y va a hacerlo de ese tamaño. Esto no lo voy a ejecutar todavía porque me va a dar problemas, porque obviamente el if está vacío. Yo quiero hacer algo que es que ese elipse no va a tener un color por defecto, simplemente lo voy a dejar, va a quedar blanco, ¿no? Pero quiero que si la posición de mi mouse está en un lugar de la pantalla, ese elipse cambie de color.
¿no? Ahí se le asigne un color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sé que lo que quiero hacer, o sea, cuál es la acción que quiero ejecutar, es darle un color. Voy a utilizar la función fill. Vamos a hacer un color básico. Vamos a pintar de rojo. Entonces, sé que lo que quiero ejecutar cuando esa condición sea verdadera es que quiero cambiar la propiedad fill a rojo. Pero todavía no sé cuál es la pregunta que le voy a hacer. Si yo quiero que, por ejemplo, ese color dependa de la posición del mouse, lo más lógico sería, por ejemplo, utilizar la variable del sistema mouseX. Y si, digamos, para pensarlo de manera simple, lo que quiero hacer es que si el mouse está del lado derecho de la pantalla, el elipse se pinte de rojo. ¿Cómo sé cuál es el lado derecho del canvas? Bueno, si tengo un canvas que tiene 400 píxeles de ancho y lo divido al medio, esa división va a ser más o menos más o menos no, en realidad exactamente en el 200 de X. Entonces puedo decir, si el valor de mouse X, y acá vamos a incorporar el elemento de mayor, que en este momento no lo tengo incorporado en el teclado, así que vamos a tener que buscarlo. A ver. Exactamente. Si el mouse X es mayor a 200, que es el valor básicamente en el que yo establezco la mitad del canvas, en este caso, si el valor de mouse X es mayor a 200, entonces lo que voy a hacer es ejecutar la función fill con estos valores. Veamos qué sucede. Lo ejecuto y por ahora el elipse es blanco. Si me voy moviendo con el cursor, en un punto se vuelve rojo, ¿no? Ven que pasé la mitad del canvas y se volvió rojo. Vamos de nuevo. Lo que está sucediendo es que esta función fill no se está ejecutando mientras esto no sea verdadero. Es decir, si esto no sucede, si el valor del mouse X no es mayor a 200, esto nunca se va a ejecutar. Lo que significa que nosotros podemos agregar condiciones, en algunos casos en nuestros programas, que nunca lleguen a ejecutarse si esas variables no dan con los rangos de valores que nosotros estamos planificando. Entonces hay que empezar a agregar cosas, hay que empezar a planificar un poquito qué es lo que estamos queriendo hacer para que las condiciones se ejecuten sí o sí. O bueno, o por lo menos se ejecuten en los momentos que queremos. También empiezan a pasar cosas que si yo no doy con la estructura lógica correcta, las condiciones también a veces empiezan a fallar, porque se pueden contradecir. Pero eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos agregando de a una, ¿no? Y vayamos como expandiendo nuestros programas. Entonces, tengo una condición que es, si el valor del mouse X es mayor a 200, el elipse es rojo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo vuelvo para atrás, cuando ese valor del mouse deja de ser mayor a 200, el elipse no vuelve a cambiar de color. Porque yo solo establecí una condición, que es, cuando sea mayor, lo pinto de rojo. Y listo. Pero no tengo otra estructura, no tengo otro espacio para tomar otra decisión. Ahí es cuando yo puedo hacer uso de digamos, el complemento del if. El complemento del if es normalmente la palabra else. Y lo ponemos ahí a continuación, porque el else vendría a ser como lo contrario de lo anterior. Si lo quisiera leer como pseudocódigo, diría, bueno, if, es decir, si el mouse en X es mayor a 200, hago esto. De lo contrario, si esto no se cumple, hago otra cosa. Y acá yo puedo decir, bueno, si no se cumple, vamos a tener un fill que sea de otro color. Y ahora, si lo ejecuto, ya de una, el elipse es verde porque esta condición no se está cumpliendo. Y cuando me muevo hasta la mitad del canvas, cuando paso la mitad del canvas, sucede. Ahora, puedo hacer que cambien,
porque estoy volviendo al anterior y como esto se está verificando cada vez que el draw se repite en la iteración, que está sucediendo cada vez, lo que pasa es que constantemente le estoy preguntando al programa y me estoy diciendo, bueno, ¿el mouse es mayor a 200? Sí, ok. ¿El mouse es menor a 200? No. Entonces, en cada uno de los frames se va ejecutando la condición y va cambiando sus respuestas. Eso es lo que lo hace dinámico. Ahora tengo un programa que responde a la posición del mouse de forma dinámica e instantánea. Sabiendo esto, podemos hacer algo que es volver al ejemplo que teníamos en el video sobre variables. Solo que avance un poquito más rápido para poder visualizarlo mejor. Sucedía esto, ¿no? Yo tenía una variable que iba creciendo, 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 y lo que pasaba era que en un punto el elipse desaparecía, porque su posición en i se iba yendo. Ahora, sabiendo lo que sé sobre condicionales, podría encontrar una manera de que eso ya no suceda. Por ejemplo, decir, si la posición en i es mayor a, en este caso, el alto del canvas, vamos a utilizar la variable de sistema, si es mayor al alto del canvas, lo que hago es decirle que posición en i sea 0. ¿Se entiende, no? Tenemos una variable que va creciendo de a 1, de a 1, de a 1, de a 1 hasta que llega al borde del canvas. Y una vez llega al borde del canvas le digo, bueno, ahora sos 0. Eso lo que va a suceder, lo que va a hacer es que este elipse se va a desplazar, se va a desplazar, se va a desplazar, se va a seguir desplazando hasta llegar al borde y ahí va a empezar de nuevo. Si lo hago más rápido, para que se vea un poquito mejor, lo vamos a ver básicamente entrar y salir de la pantalla. Entonces, esta es la razón por la cual las variables se utilizan directamente en conjunto con las condiciones. No puedo trabajar y no puedo aprovechar una sin la otra. Las condiciones me permiten tener el control sobre las variables, me permiten tomar decisiones sobre las variables y además agregarle lógicas, agregarle elementos de flujo diferentes a mi programa, hacerlo mucho más dinámico. Vamos a volver al anterior y pensar un poquito más en esto. ¿Qué pasa si yo quiero agregar una tercera posibilidad, que es, quiero otro color cuando el mouse está solo en este sector? Pensemos ahora que vamos a dividir el canvas en 4. ¿No? Y solo cuando esté en la esquina superior derecha del canvas, voy a agregar otro color. Vamos a mover el else para acá, porque lo que vamos a hacer es que hay una tercera posibilidad. Tengo if, tengo else, y tengo una tercera posibilidad que es if, else. Que básicamente es, si el anterior no se cumple, si el if primario no se cumple, establezco otra condición que se va a encadenar con la anterior. Es decir, bueno, si esto no se cumple, entonces pregunto si esto se cumple. Y luego, si ninguna de las anteriores se cumple, ahí puedo ir recién al else. Pero en este caso tengo tres. Tengo dos preguntas y una tercera opción que es, bueno, si ninguna de las anteriores. Entonces, yo sé que necesito saber, si quiero ir a este sector, necesito saber que el mouse está del lado derecho de la pantalla. Entonces, eso yo ya lo sé que es mouse X es mayor a 200. Y ahí ya tengo una condición, pero esta es exactamente a la anterior. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una pregunta compuesta? Es decir, quiero preguntarle a la condición dos cosas a la misma vez. Quiero decirle, bueno, si el mouse está en esta posición, pero también está en esta otra, ¿no? Si tiene este valor de X, pero también tiene este valor de Y. Necesito que estén juntas esas cosas. Ahí es donde entran los operadores lógicos. Los operadores lógicos en las condicionales nos permiten agregar
preguntas, es decir, hacer que la pregunta sea más amplia y preguntar en una misma condición varias cosas. Los más usados, los que vamos a usar en general, van a ser los operadores de y. Este es el símbolo de AND. Básicamente, estoy sumando una pregunta. Tengo mouse X es mayor a 200 y ¿cómo sé si el mouse está en este sector? Bueno, sé que su posición en Y tiene que ser menor a 200, ¿no? Mouse Y es menor. Tengo que encontrar el símbolo ahí. Si es menor a 200, es decir, está desde la línea horizontal del medio hacia arriba. ¿Qué es lo que voy a preguntar acá? Voy a preguntar si estas dos cosas esto está al revés. Perdón. Else if. No if else. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a preguntar si el mouse, la variable de mouse en X es mayor a 200 y si la variable mouse Y es menor a 200. ¿Y qué sucede? Lo que está acá dentro de las llaves solo se va a ejecutar cuando esas dos cosas sean verdaderas. No se va a ejecutar en otro momento. Solo tienen que ser verdaderas las dos para que esto se ejecute. Y acá lo que podemos hacer es agregarle una tercera posibilidad de fill. Por ejemplo, decir, bueno, va a ser azul en este caso. Corremos y tenemos primero la opción verde, es decir, el mouse está en otro lado. No está ni mayor al 200 de X ni menor. Si me voy para acá, esto ya es lo que ya teníamos. Ahora el mouse está en la primera condición, que es mouse X mayor a 200 píxeles se pinta de rojo. ¿Qué pasa si voy disminuyendo el valor en Y del mouse? No, ¿por qué no funciona? Pensemos. A ver, pensemos. Si hacemos esto, que acá tenemos que cambiar algunas cosas. Else if. A ver ahí. Ahora sí. Descubrimos una cosa muy interesante. Que es que obviamente el orden de esas condiciones es muy importante. La primera que yo voy a preguntar es si está acá, porque es como la más específica. Y luego tengo otra que va a ser acá, porque ¿qué pasa? Si pongo esta primero, que es lo que tenía, en realidad se cumple esta antes que la anterior. Y si se cumple antes, porque solo el mouse X ya es suficiente, no va a pasar por las otras, porque estos if están encadenados. Entonces, o es una, o es la otra, o es la tercera. No pueden ser las dos a la vez, de la forma que lo armamos. Entonces, no había manera de que, teniendo esta condición en el segundo lugar, se cumpliera. Esto es un problema interesante y es un error interesante porque manifiesta cómo tenemos que pensar bien el orden en el que armamos las condiciones. Si en lugar de utilizar el else, hubiese hecho esto y lo hubiese puesto, vamos a volver a como estaba, pero no sacar el else, esto me permite visualizar otra cosa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Funciona igual, pero ya el rojo, por ejemplo, no funciona más. Porque inmediatamente que estoy acá, ya la otra se la pasa por encima. Entonces, de esta forma, veo que lo que tengo que hacer es empezar a ordenar bien cuál es la lógica de las condiciones, porque algunas de ellas, volví a hacer lo mismo de escribirlo al revés, algunas de ellas se contradicen. ¿Ok? Ahora sí, ahora lo tenemos funcionando como queremos que funcione. Hasta acá, video de condiciones y las diferentes posibilidades que tenemos con esto. Vamos a seguir viendo cuestiones que tienen que ver sobre todo con los operadores lógicos o lo que sea, pero se van a ir agregando a medida que los usemos. No es necesario repasarlos uno a uno porque sería demasiado y tampoco es que los vamos a utilizar tanto. Entonces, siempre sabiendo que existe esta posibilidad,
los vamos a ir incorporando a medida que avancemos en el curso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.